Hola a todos. En el siguiente vídeo vamos a aplicar una píldora de inglés relativa a tiempos verbales, en concreto al presente continuo, el present perfect, el futuro perfecto y el futuro continuo. Veremos también los modal verbs, en este caso el modal verb will con el valor de futuro que tiene y el going to también en este caso para utilizar con valor de futuro inmediato. Y luego analizaremos también las preposiciones for, since y go, especialmente para determinar en qué momento se tiene en este caso que utilizar. Por otra parte, haremos una última mención en esta lección tercera de inglés en relación a la utilización de while, de for y de during. De esto, casi seguramente en el examen oficial de la oposición, de lo que son los tiempos verbales tendréis por lo menos un par de preguntas. Habrá una pregunta o dos incluso de modal verbs en las que puede incluirse por tanto el will, o en este caso también el verbo be going to, y también tendréis al menos una pregunta de preposiciones. Por lo tanto, creo que es una píldora interesante y que os puede sacar pues entre 4 y 5 puntos en el examen de inglés y que os van a venir de manera increíble para poder aprobar. En cuanto a lo que es el primero de los apartados, el pasado continuo, en principio sabéis que en el examen no se pide en este caso teoría de gramática, es decir, no os van a preguntar para qué se utiliza, pero si en el contexto de la frase veo cuál es el uso que se le tiene que dar al verbo, sabré identificar cuál es el tipo de verbal que me están poniendo. En todo caso, ¿qué es lo que realmente necesito saber? Lo que es la estructura. ¿Vale? Por lo tanto, en este sentido, conviene recordar siempre la construcción en afirmación, la construcción en pregunta y la construcción en negación. ¿Para qué utilizamos el pasado continuo? Pues en principio para una acción que tiene lugar en el pasado, pero que se ve interrumpida porque otra se sucede. O también en este caso, cuando queremos hablar de una acción que sucedió en el pasado, pero en un momento concreto. Igualmente, también podemos hablar de que el pasado continuo se podría utilizar de dos acciones que estaban sucediendo de manera simultánea en el pasado. Si queremos saber cuál es la estructura, a la hora de afirmar, vamos a tener en cuenta siempre que el verbo to be nos va a soportar, en este caso, el presente continuo y por lo tanto pondremos al sujeto de la frase, el verbo to be, y luego el verbo principal de la misma acabado en ing. Como vemos en la frase aquí, I was talking with my wife, es decir, estaba hablando con mi mujer. Normalmente los usos del pasado continuo, en los que utilizamos en este caso esta forma verbal para hablar una acción que se interrumpe, suelen llevar a continuación un conector, ¿vale? El while o el when, o en todo caso un conector temporal que nos introduce a la siguiente frase. Si queremos construir el pasado continuo con una interrogación, evidentemente pasaremos en primer lugar el to be al principio, luego meteremos el sujeto y a continuación el verbo principal de la frase también acabado en ing. Si lo que queremos hacer es negar, utilizar el tiempo en negativa, pues muy sencillo. Sujeto, verbo to be en negativo y luego el verbo principal de la frase, en este caso terminado en ing. En cuanto a lo que es el present perfect, o en este caso el presente perfecto de español, debemos tener en cuenta que aquí no vamos a utilizar el verbo to be, sino el verbo, la partícula have, el auxiliar have. Y por lo tanto, debemos tener en cuenta que utilizaremos el present perfect para acciones que ocurrieron en un tiempo pasado, pero sin concretarlo. Pues si lo quisiéramos concretar, utilizaríamos el pasado continuo. Y en este sentido, podemos utilizarlo para describir experiencias, para utilizar cambios de tiempo, para hablar de un éxito o de una tarea que nos ha salido bien, o incluso para acciones que todavía no han sucedido, pero en este caso utilizando yet o still al principio o al final de la frase en función de la que utilicemos. Y también, en este caso, para hablar de acciones diferentes en momentos distintos del pasado. ¿Cómo utilizamos la estructura en este caso del presente perfecto en español o el present perfect en inglés? Pues en este caso pondríamos el sujeto de la frase en afirmativo, el auxiliar have y a continuación el verbo principal en participio pasado. Lo mismo haríamos para la negación. En este caso empezaremos por el sujeto, el auxiliar have en negativo, por lo tanto haven't o hasn't en función del tipo de persona de la que se trate y a continuación el verbo principal de la frase también en participio pasado. Aquí veis que ponemos en este caso la negación talked, teniendo en cuenta que es un verbo regular y por lo tanto se haría el participio igual que el pasado. Si queremos convertir en una interrogación, al igual que hacemos con el pasado continuo, colocaríamos have al principio de la frase, luego el sujeto, luego el verbo principal también en participio. En cuanto a lo que es el futuro perfecto se utiliza en este caso para hablar de algo que en el futuro se va a poder interrumpir antes de que suceda otra acción en el futuro, o también para hablar de una acción que va a continuar a otra en el futuro también. Por tanto, en este sentido, utilizaríamos dos tipos de tiempos verbales, sería el will be o el will have, perdón, y también el be going to, es decir, podemos utilizar con valor de futuro tanto el will como el be going to. La diferencia estaría que para formar el futuro perfecto
con el modal verb will, tenemos que acoplarle en este caso un auxiliar. Y el auxiliar que le ponemos aquí es el auxiliar have. Por tanto, ¿cómo vamos a construir las frases? Sujeto, will have y el verbo en participio pasado. Si queremos utilizar el be going to, nos va a aparecer algo similar. Lo que tenemos que hacer es, en este caso, poner el sujeto, el auxiliar con el verbo to be y luego poner el be going to have. Es decir, en este caso añadiríamos en este caso también el have al final del be going to. Y también pondríamos el verbo principal de la frase en participio pasado. Por tanto, si os dais cuenta, por ahí ponemos en el ejemplo I will have eaten before we meet. Es decir, habré terminado antes de que nos encontremos. Por tanto, en este sentido, recordad que podemos utilizar los dos tipos de tiempos verbales y que para la negación nos pasa igual. Si construimos el tiempo verbal con will, pondríamos will not, o también pondríamos en este caso la forma acopada won't, W-O-N apóstrofe T. A continuación, el auxiliar have y luego el verbo en participio pasado. Si lo que queremos hacer es construirlo en este caso con el be going to, nos pasaría lo mismo. Empezaríamos por el sujeto, colocaríamos el auxiliar del verbo to be, a continuación pondríamos la negación, el not going to have, y luego finalmente el verbo principal de la frase en participio pasado también. Ejemplo que os pongo aquí, I am not going to have ended by the time you finish work. Es decir, no habré terminado, en este caso, al tiempo que tú acabes de trabajar. Por tanto, en este sentido, debemos tener en cuenta pues, la construcción que a veces puede parecer un tanto incompleta, un tanto ilógica porque lleva demasiadas partículas. ¿Vale? Y finalmente tendríamos también la interrogación que de nuevo para construir la frase en interrogación pondríamos en este caso, si es construida con will, pues básicamente el hecho de que empezaríamos la interrogación con will, luego el sujeto, luego el auxiliar have y finalmente el participio pasado. Si por el contrario queremos hacerlo con el be going to, evidentemente la pregunta va a empezar siempre por el verbo to be, luego el sujeto, luego el going to have y finalmente el verbo en participio pasado también, ¿vale? En cuanto a lo que es el futuro continuo, pues aquí en este sentido es justo lo contrario del pasado continuo, una acción que se va a interrumpir en el futuro porque otra va a suceder, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí en este sentido también podemos utilizar para hablar de acciones que van a suceder en el futuro en un momento concreto. Serían los dos supuestos en los que hablaremos en este caso del futuro o el futuro continuo, perdón. ¿Cómo se construye? Pues exactamente de la siguiente manera. Con el sujeto, con el will be o con el be going to y el verbo acabado en ing. La misma estructura, simplemente cambiaríamos aquí en este caso pues el tiempo verbal, que pondríamos el will be o pondríamos el be going to, pero con el verbo terminado en ing. De tal manera que para la negación y la interrogación la construiríamos de la misma manera que hemos visto en los ejemplos anteriores. En cuanto a lo que es el futuro con el will be y el be going to, o con el will a secas, debemos tener en cuenta que ambos indican acciones de futuro. La diferencia estaría en este caso en que el will lo utilizaríamos para hablar de decisiones que se van a tomar en el mismo momento en el cual se está hablando, o también para hacer predicciones de carácter general. Mientras que el be going to se va a utilizar en este caso para algo que va a suceder de manera inmediata o cuando el interlocutor tiene también en este caso intención o planes de hacer algo en el futuro. La estructura es similar a lo que ya hemos visto antes. Con el be going to ponemos el sujeto, el verbo to be, la partícula going to y luego el verbo en presente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Diego is going to pay with a credit card. Es decir, Diego va a pagar con una tarjeta de crédito. Por el contrario, si queremos utilizar el futuro pero con el will, es mucho más simple todavía. Sujeto, la partícula will y el verbo principal de la frase, en este caso en presente. ¿De acuerdo? Bien. Más cuestiones que debemos tener en cuenta. Preposiciones que nos suelen confundir a veces. El for, since y ago. For traducido por durante, since traducido por desde y ago traducido por hace en el castellano. En cuanto al for, en este caso debemos tener en cuenta que habla siempre de una duración, un periodo de tiempo, en el cual podemos indicar los minutos, es decir, la duración, por tanto, los minutos, las horas, los meses, los años que estamos haciendo algo. Por ejemplo, Julio always runs for 20 minutes, es decir, Julio corre todos los días durante 20 minutos. Igualmente, con el since, también nos habla en este caso del principio del periodo de un tiempo que sigue al presente. En este caso, nos habla, por tanto, marcando un tiempo concreto en el pasado. Pero esa acción que describe el interlocutor se sigue ejecutando en estos momentos. Por ejemplo, Irene has lived in Lugo since January 2009. Es decir, Irene ha vivido en Lugo desde enero de 2009, pero ojo, sigue viviendo en Lugo. Por ese motivo utilizaríamos since y no ninguna de las otras preposiciones. Y finalmente, go, que se coloca siempre al final de la frase y que habla de un tiempo pasado antes del actual y que se utiliza en este caso, pues,
con el verbo en pasado simple. Por ejemplo, yo llamé a Martín hace 15 minutos o hace 10 minutos, como os pone el ejemplo. I called Martin 10 minutes ago. Acordaros que el ago siempre iría al final. Y luego debemos tener en cuenta también, en cuanto a lo que son las partículas while, for y during. During en este caso se utiliza siempre antes de poner el sustantivo de la frase. Indica en este caso además pues que no nos va a decir cuánto tiempo pasó en la acción que estamos describiendo. En el caso de while, la utilizamos como un conector. En este caso, hablamos de dos cosas que sucedieron al mismo tiempo, pero el tiempo aquí en la frase que estoy utilizando no es importante. No hablo de minutos, no hablo de horas, no hablo de nada. Y finalmente el for, que a diferencia, en este caso, de lo que es during, se utiliza para decir cuánto ha durado algo. Por lo tanto, aquí sí pondríamos horas, minutos o segundos. En el during, por ejemplo, si veis ahí el ejemplo de la frase, dice nobody talked during the class, es decir, nadie habló durante la clase, pero no nos indica cuánto tiempo duró la clase porque aquí no es necesario poner el during. En cuanto a lo que es el for, sí ponemos las horas. Por ejemplo, dice Sonia was sleeping for 8 hours, es decir, Sonia estuvo durmiendo durante 8 horas. Aquí sí nos indica cuánto tiempo ha durado la acción descrita por el interlocutor. Y finalmente queremos hacer una mención también en cuanto a lo que es el condicional. 4 condicionales hay en inglés: 0, first, second conditional y third conditional. En este caso, el 0, que sería prácticamente un fenómeno científico, es decir, aquello que tiene absoluta lógica entre lo descrito y la realidad, hasta el third conditional, que en este caso habla de una acción que podría haber sucedido, pero que finalmente no sucedió. En cuanto al conditional 0, muy sencillo. Utilizamos en este caso los verbos en presente de indicativo. Si hierves el agua, pones el agua a 100 grados, esta hierve. Por lo tanto, presente, presente. El condicional siempre lleva una partícula, que es el if, y luego establecemos en este caso pues dos partes bien diferenciadas de la frase para indicar la condición de un lado y del otro. Si hablamos del first conditional, aquí ya no es un fenómeno científico, sino que es algo bastante probable, muy probable. Por tanto, si os dais cuenta, la primera parte de la frase va en presente indicativo, la segunda va en futuro simple. If Edgar studies hard, he will pass the exam. Si Edgar estudia duramente, pasará el examen. El second conditional, aquí en este caso nos está indicando de la posibilidad en el presente de un deseo o de una acción de futuro, pero que ya no es tan probable, por ejemplo, pues que me toque la lotería. Es decir, que es muy probable que no me toque, pero en principio hablamos de probabilidad para el second conditional. Entonces, en este caso utilizaríamos en la primera parte de la condicional el pasado, es decir, if I won the lottery, si yo ganase la lotería, y luego a continuación utilizaríamos el condicional de inglés, el would travel, lo que es lo mismo en este caso, por tanto, would y el verbo en indicativo. Y finalmente el third conditional, que es algo que podría haber sucedido, pero que finalmente no sucedió. La primera parte de la frase iría con past perfect y la segunda, en este caso, iría con la partícula would have y el pasado participio. Por ejemplo, si Iván hubiese sabido esto, él habría estudiado más. Esto quiere decir que suspendió. Por tanto, sería if Iván had known this, he would have studied harder. Es decir, si Iván lo hubiera sabido, cosa que no supo, pues en este caso habría estudiado más. Es más difícil de lo que esperaba y por tanto suspendió. También os dejamos en este apartado, pues en este caso, un cuadro resumen con lo que os acabo de contar, que quizás os pudiera ayudar también en el estudio. Así que nada, esperando que sea lo más acertado posible para vosotros y que os pueda ayudar, pues os espero en la siguiente lección. Así que nada, un saludo a todos.